Radio 13 Digital, programación consciente. Hola, bienvenidos a Kabbalah Tools. Estamos felices de compartir con ustedes este programa. Somos Alejandra y Valeria. Bienvenido a esta nueva temporada de Kabbalah Tools que se llama Conectando con tu Luz. Nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Dailymotion como Radio 13 con número digital, TuneIn Radio, Radio 13. Nos puedes escuchar por Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. En la página de internet que es www.radio13.mx puedes encontrar este y todos los programas de Kabbalah Tools, así como los programas de toda la programación consciente de Radio 13 Digital. Si tienes alguna pregunta o alguna duda en el programa, puedes hablar y hacernos esta pregunta. Es 55 52 62 1300, extensión 1414, y el teléfono para que nos mandes un WhatsApp o una nota de voz es 55 61 00 7454. En esta ocasión estamos transmitiendo también por Instagram Live de Kabbalah Tools. Así que corre y venos por ahí también y dale like a nuestra página. Vamos a estar compartiendo en esta temporada un poquito más de cada programa, de lo que hablamos, y para que tú toda la semana puedas buscar esta herramienta y puedas conectar con tu luz. En Facebook estamos como Kabbalah Tools también. Y bueno, el tema del programa del día de hoy es constelaciones familiares con una súper invitada, una amiga muy querida, y que yo siempre le digo que en mi vida es un ángel. Gracias por estar acá, Jess. Ay, muchas gracias. La Kabbalah, en términos generales, es una sabiduría milenaria y universal que nos proporciona las leyes del universo, y el objetivo de Kabbalah Tools es el de compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Kabbalah que a Ale y a mí como estudiantes definitivamente nos cambiaron la vida. Me imagino que Jess, a ti también. Por supuesto. Y por eso te invitamos a este programa. Bueno, sin más, tú te presentas. Muchas gracias. Gracias de verdad por este espacio y por esta oportunidad, y sobre todo de poder llegar a más almas, ¿no? Bueno, antes que nada, yo también soy estudiante de Kabbalah. Llegué al centro en 2012 aproximadamente, después de una crisis existencial increíble que me llevó a justamente conocer a maestros espectaculares como Shimon Sarfati, y sobre todo me ayudaron a tener este entendimiento valioso de comprender que la Kabbalah no es un partido enorme para mí, para entonces descubrir otros elementos que también nutrían mi vida, y entre ellos las constelaciones familiares. Entonces yo estudié la maestría específicamente, también tengo mi especialidad en sociedad, familia y pareja con un enfoque sistémico, y también he estudiado otras cosas como bioneuroemoción y Theta Healing, ¿no? Todo por supuesto al servicio del alma, y bueno, yo más que nada digo que lo que hago son acompañamientos del alma, ¿no? Entonces, bueno. Precioso. Gracias. Y sí lo haces, Jess. Yo que he tenido la oportunidad de ser, como decía hace rato, no solamente tu amiga, sino también tu paciente en estas distintas herramientas que utilizas, sí eres una diferencia en el camino del alma de las personas. Muchas gracias. Gracias, mi Jess. Y bueno, pues sin más ni más, vamos a entrar en la herramienta. Crear una posible solución para su vida. Eso sería como en términos generales. Teóricos. Ajá. ¿Y Ahora, cuál es su conexión, digamos, con la Kabbalah, no? Claro. O sea, en mi experiencia, ¿no? La oportunidad que nos conceden las constelaciones familiares es poder acomodar a nivel de alma un evento sistémico que en tiempos pasados u otras generaciones no pudieron acomodar. Exacto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, si yo vivo en una familia donde se ha repetido el patrón de la violencia, ¿no? Que es algo que a muchísimas personas nos pasa, entonces esto es algo que sucede generación tras generación, y hasta que alguien no toma la responsabilidad de observar, honrar, mirar y trabajar esa situación permanece generación tras generación sin modificarse. ¿Estoy bien? Exactamente, Okay. Valeria. O sea, lo importante es que logremos ver, ¿no? Esa es una de las oportunidades que nos da una constelación dentro de un montaje, el poder mirar qué es lo que está sucediendo en un sistema familiar. Pero no solamente es mirar, es, como bien dijiste, observar. ¿Y qué quiere decir observar? El alejarnos de los juicios, el alejarnos de estas connotaciones que le damos de lo bueno y de lo malo. Y si se dan cuenta, este es un punto de encuentro, por supuesto, con la sabiduría de la Kabbalah, ¿no? Donde te dice, realmente quieres conectar con el alma, quieres ver cómo son las situaciones, aléjate de los juicios, para que entonces tengas una comprensión, ¿no? Entonces, por supuesto, es fundamental. Por ejemplo, Jess,
hablándolo, ¿es una herramienta, es una terapia? ¿Cada cuánto tengo que hacer una constelación? O sea, pensando en una persona que nunca ha escuchado hablar qué es una constelación, ¿cómo se lo explicarías en una manera como pues lo más práctica posible? Ok, pues mira, en realidad, como les dije hace rato, es una terapia breve. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes ir a un taller o puedes encontrar a alguien que haga una consulta a nivel individual, ¿no? Y a lo mejor con una sesión la persona puede trabajar un evento. Pero también aquí necesitamos ser muy claros. Las constelaciones lo que van a trabajar son los eventos sistémicos. Y esos eventos sistémicos tienen características específicas. ¿Cuáles son? Que no estamos preparados para ese evento. Es decir, llega y sucede y tú dices, no me lo esperaba. Como en Kabbalah decimos de repente, ¿no? Ese síndrome de repente que no es nunca de repente. Claro, y que sabemos que eso no existe, ¿no? ¿Y cuál es la otra característica? Que cambia el rumbo y el destino de la vida de esa persona y de la familia, ¿no? Por ejemplo, un accidente, una enfermedad, ¿no? Por más que tú quieras ver que hay una secuela de eventos en un sistema y digas, bueno, hay 5 mujeres que ya tuvieron cáncer. Bueno, pues cada uno de los eventos causa un impacto distinto a cada uno de los miembros. Entonces, ¿qué sucede? También, y aquí hay algo muy importante que necesitamos dejar en claro. En las constelaciones partimos de que las personas van a captar los eventos de manera subjetiva, es decir, cómo me llega a mí, ¿no? Y esto particularmente viene del lugar en el que nacemos. No es lo mismo lo que siente el primer hijo, al tercer hijo, al cuarto hijo o al 10º hijo. Y sus circunstancias de vida y su personalidad y la relación que tiene con los miembros de la familia y etcétera, Totalmente. etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es una herramienta muy valiosa dentro de las constelaciones? Que no dejamos de lado el contexto de la persona, ¿no? Y al mismo tiempo nos nutrimos de lo que su sistema nos da como información. Me quería regresar un poquito y que nos explicaras, digo, yo estudié también una maestría en sistemas, entonces entiendo lo que es un sistema, pero me gustaría que explicaras mejor desde tu punto de vista y desde el punto de vista de constelaciones y en psicología, qué significa un sistema. Es un conjunto de elementos en interacción. Exacto. Así de simple. Igual ocurre en la naturaleza, ¿no? O sea, digo, y esto estamos hablando de interacción de un conjunto de seres humanos que forman una familia, ¿no? Este es el sistema del que estamos hablando en el momento de hablar de constelaciones familiares, ¿no? Que sería mamá, papá, hermano, hermana, tía, tío, padrino, ¿no? O sea, ancestros. Y aquí todo tu linaje. Claro, aquí hay algo bien importante, porque justo es como siento el punto del que nos nutre tanto las constelaciones, y es reconocer desde el amor a aquellos que participaron para que la vida llegara hasta nosotros. Es como el concepto de honrar a tu madre y a tu padre, ¿no? O sea, digo que nosotros conocemos. Claro, pero nuestros papás no llegaron solos. Claro, bueno, se refiere a tu madre y a tu padre, pero en realidad en la Biblia lo que se refiere es justamente al reconocimiento del linaje de todos los ancestros que están involucrados en el hecho de que tú estés aquí hoy, en este momento. Y lo otro que quería recalcar desde el punto de vista de la Kabbalah es que la similitud que existe en la forma de tratar el sistema tiene que ver con cómo nosotros hablamos miles de veces ya en este programa acerca del concepto de que venimos con grupos de almas. Cada vez que nosotros venimos y encarnamos en este mundo físico, compartimos con estos conjuntos de otras personas que son como si fueran grupos de alma, no como si fueran, son grupos de alma que va repitiéndose este mismo grupo con los ancestros y a lo mejor una vez te toca ser el hijo y otra vez te toca ser la mamá y otra vez te toca ser el hermano, pero somos grupos de almas que venimos a hacer nuestro trabajo de corrección de manera conjunta. Claro. Y aquí esto tiene otro punto de unión, obviamente, con las constelaciones, que es lo que hemos llamado como los campos morfogenéticos y la resonancia mórfica. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una información que consciente o inconsciente vamos desplegando ante el mundo, y eso hace que atraigamos a la pareja. Y eso atrae a nuestros amigos, y eso atrae a nuestros colaboradores. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta información, aunque aparentemente la tenemos solo en el cerebro, no es cierto, es una conexión a nivel de alma la que te va llevando a esos encuentros, que son esas citas a lo que yo denomino que el universo nos tiene preparadas, ¿no? Esa persona que no esperaste encontrar, ese gran amigo, ese gran socio, pero todos compartimos una información que nos lleva a estar juntos. Exacto.
Me encanta. Yo he tenido la oportunidad de constelar en un par de ocasiones y para mí ha sido dentro de mi camino de las cosas más impresionantes que he hecho porque es como ver esa escena o esa situación de verdad en una película. Como si te sentaras a ver la tele y entonces a través de cómo tú acomodas a las personas dentro de esa situación, porque claro, acá estamos hablando de una constelación del sistema familiar, pero como tú bien dijiste, Jess, se puede constelar el tema de la pareja, se puede constelar el tema de la enfermedad, y ahí puede venir que quizás tu bisabuela tenía un patrón y entonces hay un aniversario y una lealtad que tú sin darte cuenta venías manejando, y como que me gustaría un poco que explicaras qué es lo que pasa, Jess, porque yo la primera vez que constelé salí de ahí y dije, ¿qué pasó? No, ni siquiera podían explicar con las palabras cómo se mueve la energía. ¿Es energía lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Como les decía hace rato, hay una conexión con el campo mórfico. ¿Qué es el morfogenético? ¿Qué es esto? Es el campo que nos provee de información. Entonces, tenemos que hablar que las constelaciones hay 3 formas de participar. La persona que consulta, ¿no? Las personas que van a actuar como representantes y las personas que están ahí como público, es decir, como observadores, ¿no? Pero en realidad cada uno está haciendo contacto con algo en su historia al participar en una constelación. Entonces, ¿qué sucede con los representantes? En realidad, gracias a esta información que hay en el campo, porque todos sabemos que también nos rige, y esto nos lo habla muy bien la Kabbalah, este principio de unidad, es decir, de interconexión, a nivel de alma compartimos constantemente información. Entonces, cuando tú le pides a alguien dentro de una constelación que represente a alguien en específico, esa persona entra en contacto de inmediato con la información a nivel de alma, ¿no? Entonces, suceden cosas impresionantes, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado que en ciertos talleres o así, de pronto la persona dice, claro, es que aquí hay la pérdida de un hijo, ¿no? Y el consultante no había dicho nada, ¿no? O claro, estoy en el luto porque estoy con una muerte, ¿no? Y toda la gente se sorprende porque dice, ¿cómo es posible que sepas esa información? Bueno, pues viene del contacto, ¿no? Con la información que hay en el alma de la persona que estás representando, ¿no? Súper interesante. Sí. Pero, insisto, todo parte de este principio de unidad, ¿no? Y de que estamos interconectados. No se trata de una magia. A veces las personas piensan que llegan ahí porque los otros están adivinando o ven. No, no es verdad. Están entrando en contacto con la información que a nivel de alma todos compartimos. Acuérdense, todos somos uno. Y si todos somos uno, quiere decir que lo que hay en ti existe en mí, ¿no? Y esto también lo ha hablado la ciencia. Por algo se constela de esa manera y esa persona que le toca hacer ese trabajo de representar a ese personaje, obviamente tiene que ver con su historia. No tiene solamente que ver con el papel que estás jugando para el cliente o el paciente en ese momento. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Siento que aplica el ahora sí conectado de alma a alma. Exacto. ¿No? O sea, como tu alma conecta con su alma, de ahí se baja la información, como si fuera una nube, se baja y tú conectas con esa información. Yo entiendo que estamos hablando un poco acerca de la forma de regular, ¿no? O sea, que la constelación lo que está tratando es de regular energía, regular el flujo, regular el amor, regular el dar y el recibir. ¿Podrías explicar un poco todos estos conceptos? Claro que sí, es traer un equilibrio, ¿no? Como bien dices. Una de las cosas muy importantes que aportó Bert Hellinger, ¿no? Son estos denominados órdenes del amor. En mi experiencia, lo que puedo decirles es que yo no conozco una fuerza más grande y una fuerza de sanación tan impactante como el amor. Pero todos hablamos de ese amor y nos olvidamos que para que el amor pueda tener manifestación en nuestra vida necesita de un orden. Y esa fue la gran aportación de Bert Hellinger. Y él nos habla de 3 órdenes específicos. El primero es el vínculo. ¿Qué quiere decir esto? El derecho a pertenecer. Y si se dan cuenta, esta es una cuestión netamente biológica, ¿no? Todos necesitamos, cuando somos pequeños, de un pequeño círculo que nos nutra, que nos cuide, que nos atienda, ¿no? Y a partir de ahí es que está nuestra mamá, nuestro papá o nuestros hermanos, ¿no? Y nuestros abuelos, todo este linaje. Y es una necesidad de supervivencia. Claro, nos conecta para que podamos sobrevivir. ¿Qué pasa biológicamente cuando un cachorrito, ¿no? En un sistema tiene alguna enfermedad, ¿no? ¿Qué hace el grupo? ¿No? El grupo va a buscar sobrevivir. Lo aísla. Lo va a aislar, ¿no? Pero eso no quiere decir que no existe el vínculo,
¿no? Pero este derecho a pertenecer va a tener también esta cualidad de que va a llevar a los sistemas a que sobrevivan, es decir, a que se garantice la transmisión de la vida. Pero aquí hay un punto bien importante. En mi experiencia he visto que mucha gente justo llega con este tema de no sentir que pertenece. Y eso nos pone en un gran riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hacer de todo con tal de pertenecer. Hace unos días platicaba con una persona que me decía, Jessica, entré al mundo de las drogas, ¿por qué? Porque encontré un grupo de amigos, ¿no? Que me aceptaban. Claro, y ese grupo de amigos, lo único que tenía en común era que se drogaban. Entonces caí en eso y esa fue mi forma de encontrar una pertenencia a ese grupo. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Es que olvidamos algo esencial. La pertenencia, nadie puede quitárnosla, este vínculo. Nosotros somos miembros honorables de nuestro sistema desde el momento en que nos conciben, desde el momento en que nacemos, ¿ok? Y aquí hay algo bien importante. Muchas de las crisis que atraviesan los sistemas es porque dejan excluidos. ¿Y qué son estos excluidos? Estas personas que fueron olvidadas a pesar de que hicieron algo porque la vida llegara a nosotros. Pero también estos bebés, por ejemplo, que no lograron nacer y que no se cuentan, ¿no? Y esto puede traer una repercusión en el orden, ¿ok? Que vamos a hablar ahorita, pero sí es muy importante reconocer que cada miembro juega un papel, ¿no? Para que el sistema y para que la vida dentro de ese sistema continúe. Está muy interesante, creo, lo que estás diciendo, y lo que estoy entendiendo es que independientemente de cómo te lleves tú con el sistema, o si te sientes excluido o no te sientes excluido, la pertenencia es intrínseca a la realidad de estar aquí caminando con los pies sobre este planeta. Nadie te puede quitar ese privilegio, digamos, o sea, por estar vivo y estar en existencia. Exactamente. Yo te quería preguntar algo, Jess, y me parece que creo que igual era de las primeras preguntas, pero es, ¿por qué una persona quisiera constelar? O sea, ¿por qué yo, Alejandra, quisiera constelar algo, o tú, que eres terapeuta de distintas herramientas, le sugerirías a alguien el decir, oye, ¿has considerado el constelar? Claro. ¿Por qué y para qué? Porque, mira, hay tantas cosas en la vida que nosotros queremos realizar, ¿no? Y de pronto la gente llega y te comenta, es que no he podido lograrlo, ¿no? Y muchas veces no se trata de una capacidad, ¿no? De hacerlo, sino de nuestra capacidad para tomar eso que queremos, ¿sí? Y bueno, esto se refiere con otro orden que vamos a hablar del amor también, pero muchas veces no nos damos cuenta y los elementos que se traducen como en un obstáculo para la vida, en realidad pueden tener un origen en el pasado de nuestro sistema, ¿no? O en el caso de Kabbalah, también podemos verlo, pueden tener un origen en una vida pasada, ¿no? Entonces, ¿cuándo sugiero yo esto? Cuando la persona ha trabajado, ¿no? Ha visto ciertas cosas, ha encontrado patrones. ¿Por qué llamamos patrones? Fíjense bien, esto es súper interesante porque se convierten en esos hilos invisibles que van moviendo nuestra vida sin que nos demos cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite ver estas constelaciones? Justo esos patrones que estaban tan ocultos, que no podía ver, que a lo mejor a pesar de terapia tras terapia no he podido localizar. Entonces, una constelación te va a poner de manifiesto eso que en el sistema no se ha logrado revelar. Entonces, es cuando yo hago estas sugerencias a las personas de que hagan un trabajo de constelación. Qué increíble. Ok, entonces regresamos al orden. A los órdenes del amor. Entonces, el primero ya lo vimos, es el vínculo o este derecho a pertenecer, que ya es inherente a nosotros, ¿no? Y me gustaría que las personas se llevaran aquí esta frase, ¿no? Y se lo repitieran, soy un miembro honorable de mi sistema. ¿Ok? Ese es el primer punto. El segundo es el equilibrio entre dar y tomar. Pero si se dan cuenta que hay algo bien importante, no me refiero a recibir, ¿no? Recibir es una acción pasiva. En cambio, tomar es, tú recibes con la intención de crear algo en tu vida. Entonces, aquí hablamos de algo fundamental dentro de estos órdenes que se llama la compensación, ¿no? Y la compensación viene del intercambio. ¿Qué quiere decir? Yo te doy algo, ¿no? Y eso va a despertar en la otra persona la necesidad de darme ese algo y un poquito más. El pan de la vergüenza que nosotros llamamos en Kabbalah. Aquí podría aplicarse el pan de la vergüenza, porque ¿qué sucede cuando tú no das solo ese poquito y esperas que la otra persona, no como expectativa, sino como un deseo profundo del alma de querer compensar esa energía que tú has invertido
¿no? Entonces, aquí necesitamos tener conscientes 2 puntos importantes. De lo bueno siempre damos un poco más, pero fíjense la palabra, es un poco más, porque cuando tú das demasiado, lo que haces es que pones en riesgo la relación, incluso al grado de exterminarla, ¿no? ¿Qué sucede cuando escuchamos... Danos un ejemplo, Claro, exactamente. ¿qué sucede cuando escuchamos estas relaciones, ¿no? Donde hombres y mujeres dicen, es que le di todo. Todo. Por eso te odio. Claro. Te resiente. Claro, te resiente la otra persona porque muy probablemente tú Está no le diste, desequilibrada. claro, no le diste la capacidad, no le diste esa oportunidad de que te diera de vuelta, Exacto. ¿no? Entonces, siempre hay que buscar esta manera de cómo compartimos, pero que sea de una manera tan sana que permita que las relaciones perduren en el tiempo. Eso es fundamental. ¿Ok? Y suena muy fácil y es dificilísimo, en realidad, ¿no? es Es de algo las que uno cosas más tiene que complejas. estar observando permanentemente a dónde sí, a dónde no, por qué lo hice, desde dónde lo hice, con qué intención lo hice, ¿no? O sea, creo que es un trabajo... Es fundamental lo que acabas de decir, por supuesto, la intención y tu conciencia al momento de dar, al momento de compartir. ¿Sabes? Si lo haces desde un profundo vacío en donde tú quieres sanar a lo mejor algo que tú no tuviste de niño, por ejemplo, que quieras sobremirar a alguien. ¿Qué es sobremirar? El sobremirar puede aniquilar a un niño, a una pareja o a tu socio, ¿no? Estar por encima de esa persona todo el tiempo puede llevarlo a sentir que no puede realizarse contigo. Y entonces esa persona que va a encontrar como salida va a huir. Sobremirar es mirar desde arriba. Y sí, o por ejemplo... No se refiere a mirar mucho, sino... ¿Cómo? A ver, también, explica. es a Ajá. mirar mucho y también a ponerte por encima de la Exacto, otra persona. eso estoy ¿no? entendiendo. Entonces son Ujú. esas dos posturas que te Como pueden esas llevar a exterminar. situaciones donde sientes que el otro te está rebajando, ¿no? Que Totalmente. Y que entonces, es su necesidad de rebajar para elevarse. claro, pero aquí ¿qué sucede? Algo muy interesante y que las constelaciones justo nos permiten trabajar. ¿Qué sucede cuando tú no le das la oportunidad a la otra persona de que se vuelva el satisfactor de su propia vida? ¿Qué sucede? Le estás arrebatando algo valioso y fundamental, la dignidad. Y esa persona te va a resentir de por vida, ¿sabes? Es ¿por qué me quitas la oportunidad de hacer yo esto? ¿No? Es como cuando te sientas y quieres que los niños saquen 10 en todas las materias y tú les resuelves, ¿no? El cuestionario. Nunca me voy a olvidar de nuestro gran maestro Yehuda Krugman. Una vez en una conversación, o sea, mi esposo y yo estábamos platicando sobre el tema de los hijos y justamente él nos trajo a la mesa el tema de que cuando tú les das, les resuelves absolutamente en todo en la vida, les estás quitando la oportunidad de desarrollar sus propios talentos, su propia dignidad, su propia persona. Su potencial, ¿sabes? Le quitas a esta persona la capacidad de conectar con sus sueños, de sentir que los puede materializar, de sentir que los puede Y vivir. qué error tan común en los papás que cometemos, ¿no? O sea, porque tú crees que estás haciéndole un bien al dar y resolverle el problema y el otro y el otro y el otro. Y en realidad le estás arrebatando esa oportunidad de que resuelva por sus propios medios. Y lo que yo estoy pensando es, aun y cuando hemos tenido esta conversación ya en Kabbalah Tools, en este programa, porque esta temporada nos vamos a ir más profundo, es irnos más profundo de entender por qué yo estoy acostumbrada en mi sistema a hacerlo de esa manera. A hacerlo de esta manera. Exacto. O tú, o vengo de una familia en donde no me vieron y entonces quizás hoy estoy viendo de más, o aprendí a que vea y, ¿sabes? O sea, como que la idea es hoy entender desde dónde y por qué y para qué estoy actuando así, qué cordón, qué patrón traigo yo con mi linaje, que hoy estoy repitiendo en la manera de ser mamá, en la manera de educar a mis hijos, en la manera de cómo me comporto como pareja. No, o incluso en la manera en cómo concibo que el otro me ama. Qué duro. ¿No? Y me encanta lo que está diciendo Ale, porque creo que casi todo en la vida lo hacemos o por patrón de repetición o por antítesis, que es exactamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces es como ir captando a dónde yo estoy parada y desde dónde estoy haciendo lo que yo estoy haciendo. ¿Cuál es el significado en mi vida y en la vida de mi familia? ¿No? O sea, de mis ancestros. ¿Cómo ha sido esta situación? Y de verdad creo que uno encuentra un montón de respuestas. Yo he hecho este trabajo, la verdad, especialmente relacionado con mis padres, con mis abuelos, y nada más observando, si te das a la tarea
de observar cuáles son los patrones de tu familia que se han repetido a través de las generaciones, no es muy difícil darte cuenta. Y como dice Jess, sin juicios. Claro. ¿No? por Que tú lo supuesto. dices mucho, ¿vale? Con curiosidad. Con Salirnos curiosidad. un poco de nuestra propia película y verla como espectador y decir, qué curioso. Mi abuela tenía una relación muy parecida a la que yo tengo hoy. O, qué curioso, resulta que yo no había entendido que tenía una tía que tiene el mismo patrón de salud que yo tengo. Claro. Y entonces, claro, empiezas a entender tu vida y tu sistema desde otro lugar. Te y mueves. la responsabilidad que tú tomaste Ujú. al estar en esta vida con esos patrones para poder romper con todos esos, digamos, o sea, alianzas o Lealtades. eso es la palabra, Sí. gracias, lealtades Claro. inconscientes con las que venimos aquí a este mundo. Sí, yo la verdad enlazaría estas hermosas ideas que están compartiendo para decir que justo las constelaciones nos permiten ver en dónde estamos en una posición de juicio en nuestra vida. Wow. Porque cuando tú estás en una posición de juicio no puedes ver el amor, ¿no? Definitivamente generas ese bloqueo. Pero cuando te permites realmente observar cuál es la dinámica, entonces te puedes dar cuenta y decir, yo estoy haciendo lo mismo. Y entonces dejo de enjuiciar a mi papá, dejo de enjuiciar a mi mamá. No tienen una idea de la cantidad de, por ejemplo, consultantes que han llegado conmigo en donde me dicen, Jessica, o sea, para mí el amor es una tragedia, ¿no? Y yo digo, bueno, pues veamos por qué vives esto como una tragedia, ¿no? Y cuentan sus historias y me doy cuenta de cuánto juicio tienen hacia sus padres, por ejemplo, sin darse cuenta que esos juicios encubren las actitudes que esas personas manifiestan en su vida actual, Claro. ¿no? Da un ejemplo. Y ese es un gran Si te despertar. sientes- ajá. Claro, por ejemplo, llega una persona alguna vez conmigo y me dice, ¿sabes qué? Detesto a mi mamá porque perdonó a mi papá una cantidad de infidelidades, ¿no? Y le digo, cuéntame, ¿con quién te relacionas tú? ¿No? Y es un hombre que tampoco tiene un vínculo real con ella. Está haciendo ¿no? exactamente lo Y que mismo. está haciendo exactamente lo mismo que su papá. Y yo le digo, bueno, pues ahora date cuenta que a través de este hombre estás amando a tu padre, ¿no? Cuando no podemos ver a la otra persona y darle nuestro amor, el universo, la vida se encarga de ponernos frente a la persona que nos va a ayudar a superar ese juicio. Eso es lo que venimos a trascender. Queremos conectar con la conciencia, queremos conectar con el amor. Es necesario trascender los juicios que tenemos en la vida. ¿Por qué? Porque los juicios son limitaciones, ¿no? Me impiden amar realmente al otro, me impiden verte, ¿no? Me impiden tomarte, ¿no? Como persona para que nutras mi vida. Entonces, esa es una de las cosas también impactantes que podemos ver dentro de las constelaciones. ¿Cuál es mi nivel de juicio? ¿Y qué necesito soltar? ¿Y qué orden necesito traer a mi vida para que entonces yo pueda florecer? Porque eso es lo que se trata, ¿no? En la vida, queremos florecer, queremos traer algo, queremos generar un impacto. Y ahorita que te escuchaba pensaba cómo el tema de te veo, o sea, de ver es al mismo tiempo un derecho y una responsabilidad. Absolutamente. Porque si yo elijo ver. Entonces, claro, estoy eligiendo con amor, con curiosidad el ver, pero también es una responsabilidad, porque una vez que ya viste algo, ya lo trajiste a tu conciencia. Totalmente. Y es que el poder eliminar un juicio de tu vida te permite hacerte responsable de ella. ¿Te das cuenta? O sea, es un maravilloso regalo, porque, como les decía hace rato, el juicio solamente te limita. Y cuando tú estás limitado en algo, no puedes hacerte responsable. Claro, vi la película esta de Avatar. No sé si ya vieron la segunda Ay, yo parte. no. Yo tampoco. Bueno, no me acuerdo urge. si en la primera parte también venía eso, seguro sí. Y ellos, en lugar de decir te quiero, se dicen te veo. Ah, sí. Mm. Y En la lo primera pensé también. y dije, qué profundo, porque te veo es, te veo, le doy visibilidad a todo lo que estás pasando. O sea, me parece como muy profundo. Y en esta conversación que hemos tenido, Jess, finalmente en eso se resume, es ver. Sí, y es precioso porque, fíjense, por ejemplo, en el abordaje del tema de pareja, te dicen mucho, ¿cómo vas a tomar a tu pareja? Y hay unas frases muy bonitas que justamente construyó Bert Hellinger y que han pasado, ¿no? En generaciones de los que nos hemos formado en constelaciones. Y empieza con algo precioso que creo que puede ser una herramienta también para la audiencia, ¿no? Y para nosotras.
y comienzas diciendo, yo te tomo con todo, te tomo con lo lindo y con lo no tan lindo, te tomo con la historia de tu clan. Precioso. Y te tomo con todo. Imagínense que pudiéramos hacer esa declaración hacia nosotros, primero, y después de eso estar en condición de hacerlo con tu pareja, con tus amigos, con tu socio, ¿no? Es reconocer que el otro llega con una historia. Y eso es lo bonito también de las constelaciones, es darte cuenta, la gente a veces llega a constelar porque quiere cambiar algo, y entonces quiere cambiar el evento. Yo les digo, lo siento, el evento no vas a cambiarlo, ¿no? Pero que sí puedes cambiar tu conciencia. Tu forma de ver el evento y Claro. de vivir el evento. No podemos la cambiar, percepción. claro, que alguien murió en el sistema y que eso genera un profundo dolor, ¿no? Pero que sí podemos cambiar, y eso es una cosa muy bonita que también nos da las constelaciones, esta posibilidad de conectar con los recursos ante un evento de trauma profundo. Por ejemplo, un abuso, ¿no? Violaciones, el tema de un duelo, ¿no? El que la persona tenga esa capacidad de conectar con recursos, ¿no? De acompañarla de tal manera que no caiga como una víctima, ¿no? Sino de que se haga responsable de ese momento que la vida pone enfrente. Hay un libro precioso que se llama Perdonar lo imperdonable, en donde hay un monje Tomen budista, Yo voy a apuntar. en donde hay un monje budista que le dicen ante unos eventos terroristas, ¿no? Le dicen, ¿y usted qué pensaba cuando sucedieron estos eventos? Y él dijo, algo muy simple, es una experiencia cuyo tiempo llegó a mi vida. O sea, ¿se dan cuenta? No hubo un solo juicio de decir, ¿para qué me tocó? ¿Por qué estuve aquí cuando estos terroristas llegaron? ¿No? El hombre dijo, es una experiencia que tenía que llegar a mi vida y justo en este tiempo. Renuncio a pelearme con eso. Claro, 100%. Lo acepto. Claro. Sí, lo la tomo. aceptación, exactamente. ¿No? Y Entonces- Shimon siempre decía, si no es pelear con la vida, es Totalmente. el concepto de estarte peleando con la vida, cuando no estás aceptando, que es justo le estaba platicando a Ale ahorita que acabo de ir a un quiropráctico. O sea, tuve hace unos meses un accidente en la bici. El accidente en la bici me lleva a empezar a tratar mi cuello, ¿ok? Claro, yo creí que el problema había surgido hace 3 meses cuando me caí en la bici. Pero cuando veo el quiropráctico, me dice, tu cuello está maltratado hace como 20 años. Entonces, por un lado es como que estoy Claro. impactada de decir, ¿cómo antes no me había tocado lidiar con esto pero es lo que en este momento es lo que me está tocando hacer, ocuparme de mi cuello hoy? ¿Por qué no me tocó hace 20 años? No lo sé, pero ahora me toca ocuparme de mi cuello y no puedo pelearme con ese concepto, aunque reconozco que sí aparece en mí el pensamiento de ¿cómo puede ser? ¿Cómo no te diste cuenta? Sí, y eso es lo que creo que uno tiene como que observar y cuidar qué estoy pensando, cómo lo estoy pensando, cuál es mi patrón de pensamiento con respecto a lo que sea que me está pasando. Y tomar la responsabilidad, Valeria, esto es un punto fundamental que a mí me encanta trabajar con la gente. El dejar de vincularnos con los síntomas como si fueran realmente algo mío. No es cierto. O sea, hay gente que llega a consulta y dice, es que mi ansiedad. Y yo les digo, no, momento. Podemos hablar de la ansiedad, pero no es tuya. ¿Sí me explico? O sea, cuando nosotros nacemos perfecto. Exacto. En nosotros está esa magia del universo, esa magia de Dios, ¿no? Que nos permite tener vida día a día. ¿Qué sucede? Hay eventos que nos impactan y en consecuencia algo se detona en el cuerpo, ¿no? Entonces, Y eso gracias también a es Dios, como le importante. estaba diciendo Ale, gracias a que tuve un accidente en la bici hace 3 meses, me vengo a enterar que ¿Pudiste tengo que arreglar enterarte? un problema en el cuello. Bendito Dios que apareció el síntoma, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque cuando uno no tiene síntoma, no está enterado de que eso existe. ¿No Por lo ves? supuesto. ¿No? Claro. Oye, me parece bien interesante esta pregunta, Jess. Te voy a pasar esta pregunta porque yo no la entendí. A ver si a tú ver, la ajá. puedes entender. Nos dice Oscar, ¿qué tan bueno es enterarte de cosas que no te tenías que enterar en las constelaciones? A una amiga se le hicieron y se enteró de que un familiar no murió por accidente, sino por suicidio. Y ella se impactó mucho. Claro. Está buena la pregunta, sí, yo no, porque sí es un tema. claro, Ujú, yo sí, no sí, confiaría tanto como en estas ideas de lo que no debes de enterarte. Digo, la información surge y surge para algo y para ser procesada. Particularmente el tema del suicidio es algo que trastoca las fibras del sistema. ¿Por qué? Porque el suicidio lo que implica es no pasar la vida.
Y se acuerdan lo que dijimos al principio, ¿cuál es la finalidad de los sistemas? ¿No? Que la vida continúe, ¿no? Para eso se generan los equilibrios. Entonces, muy probablemente lo que esta persona tuvo la oportunidad, digo, no conocemos su proceso, no podemos especular, pero es justamente conectar qué pudo haber pasado en ese sistema que se está presentando un suicidio, ¿no? Y además de eso hay que saber también algo importante. Dentro de las constelaciones simplemente se manejan hipótesis, ¿no? Entonces a veces puedes partir de la hipótesis de que sucedió un suicidio, de que hubo una pérdida, ¿no? Pero también es muy importante el manejo que da el acompañante, es decir, el constelador, para que esta persona no quede en un limbo emocional. Para mí, eso justo yo iba a Yo retomar quería ese decir eso. tema, porque Sí, sí sabemos que sí puede abrir uno claro. espacios, información, y que esa persona luego queda en el limbo emocional, como tú estás diciendo, y no está contenida y necesita uno poder confiar y tener la certeza de que la persona que te está acompañando en este proceso, eso va a ser. Te va a Claro. acompañar de una manera efectiva, ¿no? Para que tú puedas transitar por este camino de esta nueva información que estás recibiendo y la puedas acomodar de una manera que para ti tenga un beneficio, ¿no? O sea, y Por para el supuesto. sistema también, porque la realidad también, lo que ocurre genial en los sistemas es que si hay uno que viene a trabajar un sistema, entonces todo el sistema se va a reacomodar a fuerzas, ¿no? Entonces no solamente le hiciste el beneficio a una persona, sino que en realidad estás trabajando con todo el sistema, digamos, que esa persona trae, pero sí creo que es importante mencionar que no todo mundo que hace constelaciones tiene la seriedad que se requiere para hacer este trabajo, ni la profesionalidad necesaria como para hacer el acompañamiento y el cuidado de cómo se abren los temas y la información que la persona necesita. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Necesitamos acudir con personas que no solamente tengan la capacitación, sino que también tengan este don de acompañar y de que les interese el alma del otro, ¿no? O sea, no puedes manejar un evento así y simplemente dejar ir a la persona, ¿no? Hay algo más que puedes trabajar. Siempre es importante, por ejemplo, cuando termina una constelación, les preguntas a las personas, ¿cómo te vas? Sí, ¿cómo te ¿No? sientes? Y particularmente al consultante, cuando se trabaja un tema tan fuerte, es ¿necesitas algo más? ¿No? ¿Y por qué esta pregunta es importante? Porque entonces estás asumiendo que el otro es un adulto también capaz de hacerse responsable de la información que está manejando. Porque también hay que tener cuidado. Muchas veces cuando recibimos información y no sabemos cómo procesarla, la podemos llevar nuevamente a este plano de víctima. ¿Sabes? De decir, claro, y entonces por eso pasa esto en mi sistema y por eso vivo yo de la manera en la que vivo. No, lo importante es decir, ok, ya tienes esta información, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Cómo vas a crecer con ella? ¿No? Y Entonces, también sí, hay perdónale, una parte importante. bien importante que creo que tiene mucho que ver con todo lo que siempre hablamos aquí en Kabbalah. No hay nunca una coincidencia. Si a ti te llega una información es porque tú necesitas recibir esa información en ese momento. Yo lo que Sí. quería decir es que finalmente es una herramienta, es un tipo de terapia que aun y cuando lleva muchísimos años, me parece que el año pasado, a través de una serie que salió, que a mí me encantó la serie, pero finalmente es una serie de televisión que tienen que hacer un punto y tienen que en 8 capítulos tú entiendas lo que es una constelación, maquillan mucho lo que es una constelación. Totalmente. Y yo me acuerdo que mis amigas que nunca habían constelado, yo les decía, no, pero no creas tú que vas a ver las cosas como tal. Y me gustó mucho como lo dijiste, Jess. Puedes asumir de acuerdo a cómo están acomodadas las personas que sucedieron los hechos de cierta manera, pero nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, como también lo que nosotros quisiéramos aquí en Kabbalah Tools es venirte a poner sobre la mesa esta gran herramienta, esta gran terapia, pero también el decirte que la tomes con responsabilidad y que busques a una persona profesional, porque desgraciadamente este tipo de herramientas lleva mucho charlatán. Y estamos hablando de tu sistema, estamos hablando de un proceso de vida que tú quieres sanar. Estás permitiendo meter a alguien dentro en tu energía. Exactamente. Entonces hay que ser cuidadosos de a quién invitas en tu energía, a quién vas a invitar a tu sistema familiar. Entonces, sí, sin duda,
vamos a dejar los datos de Jess por si quieres buscar a Jess, Gracias. pero si quieres buscar a otra persona, cerciórate que sea una persona profesional. Claro. Tengo una pregunta que me encanta. Andrés pregunta, ¿qué tan bueno es hacer una constelación con un familiar en fase terminal para acabar bien con la familia y cerrar el ciclo? Mira, a mí me parece de las constelaciones más hermosas que alguien puede realizar. Y aquí es donde les decía que justo tiene la persona la posibilidad de conectar, lejos de el drama de la enfermedad, con los recursos. Es decir, ¿qué está dejando esa persona en tu vida? Y poner esa persona, ¿sabes?, en el centro del proceso. Y decir, gracias a ti aprendí esto, aprendí de la alegría de la vida, aprendí de la responsabilidad, y la persona literal siente como su corazón está completo. Imagínate poder partir de este mundo con esa información de lo que le pudiste dejar a las personas Totalmente. que eran Y partes es de un tu regalo sistema. para el sistema y es un Enorme. regalo para la persona que se está despidiendo, porque creo que también necesitamos aprender a concebir la muerte de otra forma, ¿no? Es solo un tránsito, ¿no? Hace también unos días conocí una persona que me dijo, así como yo celebro la vida, celebro la muerte de los que se han ido, ¿no? Porque un impacto lindo han dejado en mí. Y a mí me pareció precioso. Entonces, este tipo de situaciones que se presentan en un sistema, por supuesto que pueden ser trabajados y abordados en una constelación desde una perspectiva de brindar recursos, de brindar soporte. Hay otra que me parece muy bonito y me encantaría compartirlo con ustedes, también cuando van a hacer un bebé. Es precioso que en un sistema se pongan los papás, ¿no? Y ponemos alrededor a la gente que los ha acompañado. Por ejemplo, están los abuelos, están los hermanos, están los sobrinos, y cada uno le va diciendo a ese bebé todo lo que puede compartir con él. Wow. Ay, ¿no? qué bonito. Cuando nació mi sobrina, la pequeña, nos pusimos en círculo todos los sobrinos y, por ejemplo, le decían, yo te voy a prestar mi balón de fútbol. ¿No? Entonces nos atacábamos de risa, ¿no? Y otro le decía, yo cuando llegues te voy a prestar mis juguetes. Y otro le decía, yo te voy a enseñar a tal cosa. Y ustedes no tienen la idea del grado de conexión que tienen mis sobrinos, ¿no? Pero particularmente, o sea, con esta chiquitina, ¿no? Es más, y así es como Por el podemos ir vínculo que trabajando. decías, Claro. ahí se empezó el vínculo. Y desde ahí lo empezamos a construir, claro, pero desde ahí lo empezamos a reforzar, ¿no? Porque esa Wow. bebé ya sabe, por ejemplo, que desde que la concibieron iba a formar parte de este sistema. Se Lo siente sabe. querida, honrada, Claro. aceptada. Y sobre todo se siente bienvenida. Exacto. Y fíjense, esto es importantísimo. Muchas veces los sistemas no tienen lugar a veces para que la vida se dé. Entonces, cuando un bebé llega y cuando tú le dices, bienvenido, estamos esperando por ti, esos bebés llegan con motivación, ¿sabes? Sienten que hay un espacio para ellos. No solamente es importante preparar el espacio físico, hay que preparar el espacio emocional, el espacio espiritual, ¿no? Qué importante, porque uno se Claro. dedica como a hacer el cuarto a veces, o sea, Claro, pero a lo y mejor... lo pintas, Exacto. y es precioso, pero Y también importa, ¿no? Porque Claro. también eso es parte de darle la bienvenida, Por pero hay supuesto. otros aspectos que también no deberían dejarse de lado. hay una contención emocional y espiritual que todo ser necesita. Claro, Así es. precioso. Y que me encantó. finalmente es que son tantos los temas que puede ir uno a trabajar en trabajar en una constelación. Ahora, Jess, yo te quería preguntar, en todo esto que vivimos a través de la pandemia, que aprendimos a hacer muchas cosas a través de videollamadas y demás, ¿tú trabajas así? ¿Hay constelaciones que se pueden trabajar para las personas que nos están escuchando que dicen, bueno, yo no podría ir presencialmente? ¿Funciona igual? Si nos pudieras como explicar, porque finalmente hoy Totalmente. vivimos en este mundo, ¿no? Totalmente. Mira, la mayoría ahora de los cursos que doy y donde hacemos constelaciones, los hago online. Entonces trabajo con gente que está en Panamá, que está en Brasil, que está en España, que está en otras partes de México. Y la verdad es que nos sorprende porque hasta la tecnología juega un papel. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un papá o de una mamá que estuvo ausente emocionalmente, literal nos ha pasado que la persona se desconecta. Wow. ¿No? Y entonces, de verdad, yo siempre les digo, de verdad, confíen en que el sistema nos está hablando en todo, o sea, en todo momento. La información que hay en ese sistema nos está reportando algo. Entonces hago muchas actividades a nivel online, ¿no? Y funcionan de la misma manera. Claro, porque es energía la que estás moviendo en realidad. Totalmente, totalmente. Y la disposición, acuérdense que también es bien importante que las personas vayan a este tipo de
de, de trabajo, ¿no? Con una disposición. Eso también es bien importante. Claro. La gente a veces llega y solo dice, bueno, pues estoy aquí, pues veamos qué pasa. Sí, pero no hay una posición de apertura para la vida, ¿no? Que eso también nos lo habla las constelaciones. ¿Cuál es esa posición de apertura para la vida? El poder decir, de verdad quiero descubrir qué está pasando. Porque quiero cambiar mi vida, ¿no? Porque quiero que esto que yo estoy pasando, las generaciones que vienen detrás de mí no tengan por qué pasarlo, ¿no? Entonces, eso es bien Es un importante. regalo. Es Sí, un regalo. Hay un libro que leí hace poco que decía que se llama Romper el Círculo, pero al final como la reflexión era que todos tengamos la capacidad de tener la intención de romper el círculo, de hacer las cosas de una manera diferente y lo que tú Amén. dices, y regalarnos y regalarle a las personas que vienen después de nosotros el poder vivir una vida diferente. Totalmente. Y aquí es un punto muy bonito que justo platicábamos, que cómo podemos conectar también este trabajo de las constelaciones con la Cábala, ¿no? La Cábala nos habla tanto del tema de milagros, ¿no? Y nos dice, ¿quieres vivir milagros? Hazte responsable de los milagros que quieres que sucedan. Entonces, desde las constelaciones, ¿qué es lo que vivimos como un milagro? Nuestra capacidad de ver algo diferente, ¿no? Aquello donde teníamos el juicio tan marcado, aquello de lo que no podíamos salir, concedernos el regalo de tener una visión distinta, ¿no? Y poder acomodar las cosas a nivel de alma. Muchas veces queremos acomodarlo solo a nivel mental y entonces la gente dice, no, espera, es que no entiendo. Y yo siempre les digo, tranquilo, no se trata de entender solo con la mente. Permite que estos eventos sean acomodados por la inteligencia que hay en tu corazón y en tu alma. Me encanta. Me encanta. Precioso. Me encanta. ¿Dónde te puede contactar la gente que nos está escuchando? ¿Prefieres dejarnos un correo que lo pongamos acá abajo de donde nos están viendo? O... Por supuesto, dejo también mis datos y también pueden contactarme en mi teléfono, que es el 55 34 30 81 51 y ahí... Oro estar en molido. contacto. Regrésenle, póngale play porque es oro molida. Ofelia, tenemos acá tu pregunta, Ofelia, pero no la entendemos. Entonces... vas acomodando a tu familia, ¿cuál es la parte normal, por decirlo así, que debes de tener a tu familia? Que no sea tu mamá, tu hermana. Qué bonito. Esta pregunta Ya justo la nos tenemos, lleva... Ofelia, te vamos Ok. a poder contestar. Esta pregunta Gracias. justo nos lleva Gracias, Miguel. con el último orden del amor, que es este tercero, ¿no? Que es el orden, justamente. Y se conecta con la jerarquía, Exacto. es decir, reconocer a aquellos que llegaron antes que nosotros, ¿no? Y esto nos permite tener un orden importantísimo, porque nos va a evitar la parentalización. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando un niño asume el rol de un papá o de una mamá, o se puede convertir en el padre o en la madre de sus padres. Y esto rompe totalmente el orden. Y esto es lo que trae grandes desgracias en las vidas de las personas. Luego llegan conmigo a sesión y me dicen, Jessica, no entiendo por qué no tengo pareja, ¿no? Y cuando analizamos cómo está su sistema familiar, vemos que él, ¿no?, es el esposo de la madre o es el papá del papá o algo está sucediendo. Entonces, realmente, cuando no aprendemos a vivir en el orden del sistema familiar, ¿no?, podemos vivir un caos tremendo. Porque tiene que ver justamente con el orden de la jerarquía, ¿no? Así Claro. viniste en esta vida a ser la hija. Entonces, cuando asumes el papel de la pareja o de la madre, estás rompiendo con el orden, Totalmente. ¿no? O sea, ¿Y con el qué que es? viniste en este mundo. Totalmente. Me parece interesantísimo porque, por ejemplo, ¿no? O sea, como darle lugar en tu vida, yo, ¿no? Que he dicho aquí que tengo a 5 sobrinos que amo y adoro, Son lo máximo. que son mi máximo, pero al final no son mis hijos. Es la tía. Totalmente. No, Su tía. y ojo, Pero entonces cuando, ¿no? Un poco el trabajo que, o sea, entiendo y que yo he hecho es como decir, son mis sobrinos, no son mis hijos, porque si el universo entiende que yo los trato como hijos, pues energéticamente se está ocupando un espacio y pues ya tengo 5 hijos. Así es. Entonces, como un poco hacia allá llevar esto. Ok, estoy buscando pareja. Soy la esposa o soy el esposo de mi mamá o de mi papá, ya esa silla está ocupada. Claro. y qué interesante lo que estás diciendo, porque creo que todos, de alguna manera o de otra, transgredimos esas jerarquías. O sea, el punto es, o sea, con todas estas preguntas que Jessica nos está haciendo el favor de hacernos a nosotros mismos, es preguntarte, a ver, ¿a dónde
estoy transgrediendo yo orden. las jerarquías, exactamente, el orden en el sentido del vínculo, en el sentido de la jerarquía, en el sentido de, ¿qué era el tercero? El vínculo, equilibrio del de dar y equilibrio del tomar. dar y el recibir. Y no, y fíjate, esto es precioso porque es justo lo que podemos ver en una constelación, en dónde estamos transgrediendo esos órdenes, ¿no? Y ahorita dijiste algo fundamental, ¿no? ¿Qué significa transgredir? ¿No? Y esto, bueno, es un tema que nos da para Otro programa. más, ¿no? Pero, ¿qué significa transgredir? Actuar desde el amor ciego. ¿Y cuál es ese amor ciego? Ese amor que no es maduro, que nos lleva a sentirnos como en un impulso de interferir en el destino de los otros. Es que, claro, te amo tanto que no te quiero ver sufrir, ¿no? Y entonces estoy impidiendo que la persona tome una experiencia que para algo la vida le pone enfrente. Entonces, eso también tiene grandes riesgos para el sistema, pero también tiene grandes riesgos para la propia vida del que interfiere. Está ¿No? durísimo. Ya hablaremos, si quieren, después de estos Por temas favor. que se llama el Es afán que de ayuda. exacto, yo creo que ¿no? es un tema en sí mismo, ¿no? Para hacer Sí. una plática, así que estás Por bienvenida para el próximo programa. Con todo Y gusto. piden que repitas tu teléfono y tus redes, por favor. Claro que sí. Mi teléfono es 55 34 30 81 51 y les voy a dejar mi correo electrónico. Por ahora no manejo redes, lo siento, ¿no? Pero puedo dejarles ese dato y siempre contesto y ahí estoy perfectamente disponible. Perfecto. Es lo Muchísimas máximo, gracias. Jess. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Públicamente lo digo porque siempre te lo digo, para mí eres un ángel en mi camino y estoy segura que todo lo que he vivido, tú has sido parte de todo esto. Muchísimas Amén. gracias, Jess, te quiero Ujú. muchísimo. Yo Gracias por también. estar aquí. Gracias. Gracias a todos los que nos escucharon en este gracias. arranque de temporada. Se va a poner buenísima la temporada. Vamos a traer muchos programas con herramientas que, si bien ya lo habíamos hecho en Kabbalah Tools, vamos a enfocarnos a que puedas conectar con tu luz en esta nueva temporada. Nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Dailymotion como Radio 13 con número digital, TuneIn Radio, Radio 13. Nos puedes escuchar por Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Si te gustó el programa, por favor, compártelo. Eso nos ayuda a llegar a más y más gente y también te ayuda a ti a que todo tu sistema esté enterado de estas herramientas y puedan sanar desde ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos. No te olvides de darnos like en Facebook como Kabbalah Tools y en Instagram, que hoy también transmitimos por ahí en @Kabbalah Tools. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De alma a alma. Gracias. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil. Síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.